Muy buenos días, tengan nuestras amigas y nuestros amigos de los medios de comunicación. Para la Cámara de Diputados hoy es muy importante recibir a un colectivo de distintos grupos feministas quienes nos vienen a hacer el planteamiento de la iniciativa 3 de 3. Así que si está de acuerdo la diputada vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, les daríamos la palabra a ellas para escucharlas y de manera posterior podríamos nosotros hacer nuestras intervenciones. Así que adelante, por favor. Gracias, diputada Elizabeth, gracias. Gracias. Muy buenos días a los medios de comunicación, a todas las organizaciones de la sociedad civil que han promovido desde su inicio esta iniciativa, a las diputadas de las distintas fracciones parlamentarias que nos acompañan. Es importante decir para las organizaciones de la sociedad civil que fueron invitadas todas las fracciones parlamentarias representadas en esta 65 legislatura de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que agradecemos la presencia de quienes hoy se dieron cita aquí con nosotras. Pero es importante decir que nadie estuvo excluida. En primer lugar, quisiera comentar a grandes rasgos de qué va la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, y esta es nuestra señal. Primer pilar tiene que ver con no deudores de pensión alimentaria en ningún cargo de poder, no agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, no agresores de mujeres, ni de niñas, ni de niños en el espacio privado, y en el caso de mujeres tampoco en el espacio público y político, es decir, ningún agresor en el poder. Y es 3 de 3 por donde le quieran ver, porque lo queremos para que sea un requisito de elegibilidad, de idoneidad y de probidad. ¿Qué es esto? No basta solo ser elegible por tener la nacionalidad, por tener la edad, por tener la vecindad o los requisitos necesarios para poder ocupar un cargo de poder o de elección popular. Se requiere de idoneidad también. ¿Son idóneos quienes nos están hoy gobernando, legislando, impartiendo justicia? ¿Lo son? ¿Qué tiene que ver la probidad? Dotar de ética a la política. El modo honesto de vivir tiene que ver con que nadie, absolutamente nadie que viole o vulnere derechos humanos pueda aspirar a representarlos en un acto público. El día de hoy nos presentamos aquí para poder anunciar y dar lanzamiento de que esta iniciativa que promueve una reforma constitucional y a distintas leyes secundarias promoverá que sea un requisito obligatorio para los cargos de elección, designación, es decir, funcionariado público, todo aquel que es nombrado solo por cargo de confianza, por nombramiento directo o de estructura, como venimos conociendo estos cargos, pero también los cargos de concurso, las ternas, las convocatorias, los nombramientos a los órganos autónomos, como lo son los fiscales, los rectores de las universidades, el caso de los magistrados, jueces, es decir, nadie, absolutamente nadie al amparo de la autonomía puede pretender ocupar ese espacio siendo o teniendo como antecedente lo siguiente, y aquí para dar continuidad seguirán mis compañeras, pero este es el preámbulo de la 3 de 3. Nosotras no proponemos que sea solo basado en una sentencia ejecutoriada. Eso es tanto similar o igual a no responderle a las mujeres que tienen actualmente el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres un estatus de impunidad. Y versa así: no haber sido denunciado o demandado
bajo investigación, juicio o condenado mediante resolución o sentencia de una autoridad competente por los tres temas que ya dijimos: por pensión alimentaria, deudor moroso; por agresión sexual, incluyendo el acoso, hostigamiento y otros delitos ligados a la libertad sexual; y por agresión tanto en violencia familiar en todas sus manifestaciones, ni en lo público ni en lo privado. Esto para todos los casos. Cuando decimos que hoy es el lanzamiento y doy paso a mis compañeras, es porque a partir de hoy queremos que se oiga muy claro y que llegue muy lejos desde aquí, desde el Pleno de San Lázaro, porque seguramente muy pronto regresaremos aquí ya con las firmas completas para que esta soberanía, y en su caso también el Senado lo refrende. Será iniciativa popular y ciudadana. Iremos a todas las calles, las colonias, los barrios, todas las entidades, todos los municipios a consultar: ¿está usted de acuerdo en desterrar del poder a todos los agresores que cumplan que incumplan o que se encuentren en alguno de estos temas? ¿Usted confiaría los destinos de una nación en quien en lo privado realiza actos atroces, todos violaciones graves a derechos humanos? Entonces, hoy se lanza la iniciativa popular y para poder profundizar en ello, cedo el uso de la voz a nuestra compañera para términos de lo que tiene que ver con pensión alimenticia, a nuestra compañera Julieta Lujambio, en el marco incluso de lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Julieta, adelante. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, en este momento se está discutiendo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia un caso de un señor que estuvo escalando por no querer primero pagar pensión alimenticia, instancias judiciales fue escalando, luego se amparó con la amenaza de la pena de prisión, subió del tribunal de lo penal, subió al tribunal colegiado. Ahora el caso está en la Suprema Corte de Justicia, tenía que pagar 141,000 pesos, prefirió pagárselos al abogado que asumir su responsabilidad como padre de familia. Y ahorita se está discutiendo si el señor va o no va a dar a la cárcel. Todo apunta que lo van a eximir de esta pena de prisión. Ojalá que no. La responsabilidad está en los ministros ahora de la Corte, 5 ministros que forman parte de la primera sala. Y quiero decirles que cualquier decisión va a tener muchas repercusiones. ¿Cómo decirle a esos millones de niños que están esperando esa pensión alimenticia de su papá? Pues que ya el último reducto, la última instancia para lograr una pensión alimenticia, que era la amenaza de cárcel por la cual se sentaban muchos padres ahora sí a pagar, eso ya no va a existir. En la primera instancia, cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia, uno de los ministros que la tomó, el ministro ponente, quería revocar el artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México, que impone la pena de multa a quien no pague pensión alimenticia después de pasar por todos esos procesos tribunales, y la quería quitar del panorama. ¿Qué instancia ahora van a apelar estas millones de madres solas que quieren esa pena para sus exparejas, para los padres de sus hijos? ¿Cómo explicarles a esos niños? Nosotros aquí en esta Cámara de Diputados, desde el año 2011, estamos luchando por un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Han pasado legislaciones y legislaciones, por fin en la legislación pasada, un 30 de abril, por unanimidad, se aprobó el registro de obligados alimentarios, que entre otras cosas suprime los derechos de llegar a un puesto de elección popular a quienes deban pensión alimenticia. No se nos ha hecho, por unanimidad se votó aprobatoriamente, ahora está en la Cámara de Senadores desde hace 2 años, durmiendo el sueño de los justos. No está
para nada tomada en cuenta en ninguna de las sesiones de la Cámara del Pleno, ni siquiera se ha dictaminado por la Comisión de Justicia de esa Cámara. Ojalá que esta ley 3 de 3, que afortunadamente acoge ese derecho de los niños y de las mujeres agobiadas por tanta carga, ojalá que sí salga adelante. Yo quiero felicitar a quienes están apelando para ese derecho constitucional, que se supone que el cuarto constitucional está apoyando a todos esos niños y que el Estado dice que es corresponsable para la satisfacción de los derechos más elementales de los menores. Ojalá que esto prospere en esta Cámara y que sea una realidad, que quien incumple pensión alimenticia no tenga derecho a votar, no tenga derecho a ser votado, y que realmente vayamos en el camino de liberar a tantas familias monoparentales de esta gran carga. Gracias. Muy bien. Gracias, querida Julieta. En ese mismo sentido, siendo una gran y destacada abogada, de hecho, la primer mujer presidenta de la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas, cedemos el uso de la voz a nuestra compañera Claudia de Buenana. Adelante, por favor. Muchas gracias, Indira. Muy buenas tardes a todas y a todos los miembros de la prensa, pero también a los colectivos femeninos que hoy me pidieron estar aquí, pues para comentar de alguna manera la parte jurídica o la justificación de esta ley que estamos promoviendo su entrada en vigor. La falta de administración de alimentos, de pago de alimentos, es una forma de violencia. La violencia no nada más se limita a los golpes o a los gritos. Hay violencia física, pero verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres. Hay muchos tipos más de violencias y clasificaciones. Si nosotros no combatimos la violencia, en este caso económica, en contra de los menores cuyo interés es superior al de cualquier otro, entonces no sé cómo vamos a poder generar que los menores tengan suficiente alimentación y modus para vivir, el modo para vivir. Es fundamental que evitemos que quienes cometen estos actos de violación, en este caso económica, que además normalmente va unida a otro tipo de violencia familiar, puedan tener un cargo público. No representaría la importancia de que de la confianza que se puede tener a una persona, y necesitamos generar digamos, un ambiente moral, un ambiente de respeto a las normas. Y si la única manera en que se respeta el pago de la pensión alimenticia es por la amenaza de cárcel, y esta la quitamos del código, se declara inconstitucional el artículo a que se refirió Indira hace unos momentos, entonces no va a haber manera, porque aún así cometen delitos de fraude contra acreedores alimenticios de manera permanente, el denominado fraude familiar, que también es un tema que tiene una pena corporal. Y aún así, desafortunadamente, la cultura del mexicano y de muchos otros países, estoy segura, pero es la del no pago, porque el no pago significa una especie de control de la situación. Entonces, es una manera en la que el hombre controla a la familia aún estando fuera de la casa. No pago, me tienes que pedir. No pago, me tienes que suplicar. No pago, entonces te voy a tener a ti pidiendo que te lleve yo lo que sea, incluso menos de lo que estoy obligado para poderte controlar. Y esa no es la manera. Tenemos que tener conciencia del interés superior de la infancia y de que las mujeres que se han dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos tienen que tener un ingreso por los años que estuvieron casadas o en concubinato, cuidando a los niños, cuidando a la familia y no pudiendo desarrollarse personalmente. Entonces, aquí es un tema cultural
que si se quita esta que es la única forma en la que se puede presionar a los deudores alimenticios, estamos realmente en una circunstancia de mucho peligro y de gravedad para los acreedores alimenticios, que naturalmente son los menores de edad. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta de la Barra de Abogados y Abogadas mexicana. Para hablar del tema de violencia sexual y introducir tema de violencia familiar, le pedimos a nuestra compañera exdiputada federal Lorena Villavicencio, integrante de Todas México. Adelante, por favor. Perdona, Sí. Perdón, es que ya no veo bien, pero quiero agradecer en primer lugar a las diputadas que nos permitieron presentar esta iniciativa ciudadana, que evidentemente se pondrá a la consideración de todas las mujeres de este país. Eso es muy importante. No es una iniciativa que venimos a presentar directamente a la Cámara, sino es una iniciativa que ponemos en conocimiento de ustedes, porque esta iniciativa se va a presentar en todos los estados y municipios del país para que sea firmada, suscrita, arropada por las mujeres de este país. Y bueno, en primer lugar me gustaría destacar la pluralidad que se expresa en esta convocatoria, porque me parece que es justamente en la pluralidad y en la democracia como podemos avanzar las mujeres en la consecución y en el ejercicio de nuestros derechos. Además, en una iniciativa que es tan importante, que como bien lo dijo Indira Sandoval, es una iniciativa que tiene como propósito impedir la llegada de agresores, acosadores y deudores alimenticios a cualquier cargo público en este país. Esta iniciativa se presentó en la legislatura anterior, sin embargo, no tuvo las posibilidades, seguramente por las resistencias que tenían algunos integrantes de la Junta de Coordinación Política, y evidentemente esta iniciativa venía y viene de una parte muy importante de las feministas y una organización que yo quiero destacar, porque me parece importante decirlo, de las constituyentes de la Ciudad de México. Esto permitió, esta iniciativa, que el INE adoptara como los criterios para la postulación de candidatos, justamente el no haber tenido ese tipo de antecedentes. Pero consideramos que era muy importante, independientemente del avance que se logró a partir de estos requisitos que definió el INE, nos parecía que era muy importante que se convirtieran en ley, para que no haya pretexto de ningún partido político para seguir postulando como candidatos a personas o a hombres que tienen estos antecedentes que los hacen, que nos ponen en riesgo a las mujeres, y que además de entrada ellos no podrían convertirse en promotores de los derechos humanos de las mujeres si tienen este tipo de conductas. Tenemos el antecedente, que no queremos que se repita, de Félix Salgado Macedonio, que tuvimos que hacer un esfuerzo colectivo las feministas y quienes estábamos en aquel entonces en la Cámara de Diputados para evitar su postulación. Y esto evidentemente no queremos que siga ocurriendo, no queremos tener gobernantes, funcionarios públicos, jueces que tengan este tipo de conductas y que sigan viviendo bajo la impunidad, como lo hemos visto hasta el momento. No queremos ni inmunidad ni impunidad. Y nos parece muy importante aclarar que este es un requisito que debería estar incluido desde hace mucho tiempo en el concepto de probidad, en el concepto de idoneidad, porque no puede ser idóneo un hombre
que se conduce con violencia y que utiliza su cargo público para seguir agrediendo a las mujeres. Entonces, nos parece muy importante que quede como requisito para la postulación de cargos, para incluso también poder ser juez o cualquier cargo público, que se establezca este requisito en la ley y que los partidos políticos y los propios gobernantes no estén proponiendo a personas que no cumplen con un principio ético fundamental, que es el respeto a los derechos humanos de las mujeres en este país. Eso es lo que nos motiva, y decirles que evidentemente si estamos en la idea de erradicar la violencia, es indispensable que no estén al frente en ningún cargo público los agresores en este país. No queremos que se repitan estos sucesos que realmente nos indignan, cuando sabemos que poner como pretexto el tema de la justicia cuando tenemos un sistema de justicia colapsado es totalmente inadecuado. Por eso lo estamos planteando como un requisito para poder acceder a un cargo público, a una función pública de cualquier índole. Y lo que les decimos es que no vamos a esperar, y con esto finalizo, a que se constituya una bancada de mujeres plenamente comprometidas con nuestros derechos para que esto sea ley. Y por eso decidimos que sea una iniciativa popular y ciudadana para que la arropen todas las mujeres de este país, todas, y que quede claro que no queremos ningún agresor en el poder, porque esto reproduce el sistema patriarcal y reproduce la impunidad en la que estamos viviendo lamentablemente en este país. Y pido finalmente que todas las diputadas de este Congreso de la Paridad, que fueron beneficiadas por este principio de paridad, nos acompañen con su firma y que nos acompañen para hacer de esto una campaña fundamental para erradicar este tipo de violencia, que es la violencia institucional, que es la peor de las violencias, porque está generada en el propio Estado mexicano. Y bueno, esta es nuestra propuesta y esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, compañera Lorena Villavicencio. Además de destacar que eres la única de la fuerza política Morena que el día de hoy nos acompaña, como nos acompañaste siempre en tu oportunidad como legisladora y como una luchadora social permanente. Para dar uso justo a las voces de los partidos políticos, empezamos con Lorena de Morena. Sigue a continuación por parte del Partido de la Revolución Democrática, la secretaria nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Adelante, Karen Quiroga. Muchas gracias. Quiero agradecer a los medios de comunicación, pero también a todas las mujeres que el día de hoy nos congregamos. Este es un respiro, esta iniciativa ciudadana que todas abrazamos desde nuestra convicción de ser mujeres, desde nuestra libertad para poder militar o no en un partido político, y que la abrazamos desde las colonias populares, desde los lugares, desde las unidades habitacionales, desde todos los espacios en donde las mujeres convivimos. Esta iniciativa de ley es un respiro y es el primer avance que vamos a tener para poder desterrar la violencia para siempre de nuestras vidas y poder desterrar a quien comete esa violencia. Vamos a empezar por el poder, a empezar por los lugares en donde se toman las decisiones y en donde hay inclusive violencia de carácter institucional, que hoy no está tipificada, pero que vamos para allá. Y hacerlo de la mano de mujeres que todos los días luchan y pelean en contra del patriarcado, para mí es un orgullo. Quiero decirles que con esta iniciativa no solamente estamos participando las mujeres que nos dedicamos a la política y que decimos ni un violentador al poder, sino vamos a ir a las colonias populares,
Vamos a ir a las unidades habitacionales, vamos a ir a las comunidades indígenas en donde no se les permite votar, vamos a ir a las universidades en donde los violentadores dan clases, vamos a ir a los espacios de medios de comunicación y redacción en donde se violenta a las periodistas, en donde se violenta a las actrices, donde se violenta a las cantantes. Vamos a ir a la calle, al transporte público, al metro, en donde tienes que vestirte para poder entrar a un vagón, para poder entrar a un lugar y sentirte libre de violencia, que vas vestida y ataviada con un pantalón y que vas dispuesta a enfrentar cualquier agresión, y parece que por las mañanas eso es en lo que piensas cuando sales a trabajar o cuando sales a la escuela. Este es el principio donde decimos ni un violentador al poder, para terminar diciendo nada de poder para ningún violentador, en ningún espacio, en ninguna casa, en la vida de nadie, que no se escondan, que se les castigue y por supuesto que ninguna mujer viva ningún acto de violencia en ningún lugar. Y vamos en contra de las decisiones que se toman para precarizar a las mujeres. No vamos a permitir que cuando lleguen violentadores al poder, en este momento, antes de que se apruebe la iniciativa, la 3 de 3, quieran cometer un acto de injusticia en contra de las mujeres que todos los días vivimos, trabajamos y tenemos los mismos derechos que ellos. Este es un paso apenas para erradicar a la violencia, y vamos por la 3 de 3 para que sea ley en todo el país, en todos los lugares, en todos los espacios en los cuales convivimos las mujeres. Ni un violentador al poder. La 3 de 3 será ley. Muchas gracias, secretaria nacional de Mujeres de Igualdad en el PRD. En este mismo orden, en nombre de las coordinaciones a cargo de las direcciones nacionales de los partidos, cedemos el uso de la voz a la Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento, a la compañera Jessica Ortega de la Cruz. Adelante, por favor, por Movimiento Ciudadano. Bueno, pues primero quiero darles la bienvenida a todas las colectivas que sin duda han generado un paso muy importante desde hace un tiempo. En el proceso pasado me pareció contundente esa iniciativa que se presentó y que todos los partidos políticos nos sujetamos, y además quienes estamos convencidas y convencidos de que esto debe ser una realidad en la ley, bueno, pues la abrazamos y por supuesto que la compartimos. Ahora, desde la Cámara de Diputados, sin duda, el respaldo al trabajo, a la lucha que ustedes emprenden todo el tiempo, sin duda lograremos que quede plasmada en la ley. Desde la bancada naranja, desde Mujeres en Movimiento, por supuesto que seremos absolutamente responsables y abrazaremos esta iniciativa ciudadana. Sin duda será fundamental el trabajo y el impacto que se genere a nivel nacional, porque como muy bien lo han dicho, debemos evitar a toda costa que los agresores ocupen espacios de decisión. Es fundamental que el padrón que tiene el registro de violentadores y agresores se fortalezca, que se le dé la relevancia que se merece, porque los partidos políticos debemos ser absolutamente responsables en quién impulsamos o a quienes impulsamos a ejercer un cargo de decisión. No puede haber violentadores tomando decisiones, agrediendo a las mujeres de manera directa e indirectamente, y creo que esto es algo fundamental. Debemos generar una reforma constitucional, como ustedes lo han estado externando,
además de impactar en las diferentes leyes secundarias que realmente garanticen la elegibilidad e idoneidad y probidad para ocupar un cargo público. No podemos permitir que los agresores estén en los espacios de decisión y sobre todo que termine desafortunadamente en un tema más de violencia política, porque lo digo así, este proceso pasado lo vivimos momentos muy complicados donde muchas mujeres candidatas precisamente perdieron la vida porque no hay pasos contundentes, no hay este tipo de iniciativas que realmente limiten la participación de agresores en los espacios de decisión. Así que con toda la responsabilidad, como diputada, como ciudadana, como coordinadora de mujeres, como parte de esta Cámara de Diputados, por supuesto que me sumo a la iniciativa que las colectivas que hoy están acá, bueno, pues están presentando y con muchísimo gusto lograremos que sea una realidad. Gracias y bienvenidas nuevamente. Muchísimas gracias, Jessica Ortega, porque sabemos que tanto en tu calidad de coordinadora nacional y la responsabilidad en tu partido como diputada, seguiremos contando y hemos contado contigo. Para dar el uso de la voz a quienes en su calidad de diputadas federales de las distintas fracciones harán uso de la voz, iniciaremos con la diputada Elizabeth Pérez, a quien agradecemos desde luego las facilidades que nos permitió para poder realizar esta conferencia de prensa que más allá de solamente un boletín es el anuncio de una gran acción en favor de todas las mexicanas. Por favor, diputada Elizabeth, por el grupo parlamentario del PRD. Gracias. Buen día a todos, a todas. Gracias a los medios de comunicación, pero sobre todo gracias a las colectivas. Tenemos que reconocer que lo que hoy disfrutamos en la legislatura de la paridad es mucho en razón a que las colectivas nunca se han quedado calladas. Son esfuerzos, pero además es una lucha que se ha iniciado en las calles y que hoy se ve reflejada en una legislación que nos da la posibilidad de ejercer aquí en la Cámara de las y los Diputados en paridad. Eso se lo reconocemos a las colectivas y por supuesto nos lo reconocemos al movimiento feminista. Justamente es por ello que esta iniciativa tenemos la responsabilidad de subirla a rango constitucional para empezar a dar trazo a esta cantidad de legislaciones que se tienen que hacer al respecto del ejercicio de la igualdad sustantiva. Nosotros, nosotras, no podríamos, sobre todo nosotras, no podríamos hacer el ejercicio de la igualdad sustantiva si estamos en un sistema que nos violenta. Y por eso justo es la necesidad de presentar, de abrazar y de tener nuestra la iniciativa 3 de 3. A nosotras nos va a tocar en esta ocasión votar esta iniciativa. A nosotras, quienes somos parte de la legislatura de la paridad, nos va a tocar ejercer responsablemente el voto por esto que nos fue otorgado, que es la paridad en esta Cámara de las y los Diputados. Por lo tanto, hacemos el llamado a las mujeres de todas las fracciones parlamentarias a que dejemos a un lado nuestras cromáticas, porque este asunto de la ley 3 de 3, pero sobre todo el tema de la violencia, no distingue colores, mucho menos distingue fracciones parlamentarias. Nos pega por igual a todas las mujeres en este país. A quienes ejercemos la política no podemos ser distantes de esta violencia porque también la hemos sufrido en distintas ocasiones. Y es por ello que hacemos este respetuoso llamado a que nos comportemos como el movimiento feminista y las colectivas nos lo están exigiendo, que es votemos a favor de que esta reforma de ley sea una realidad
y que la acompañemos de manera conjunta, insisto, más allá de las cromáticas. Nosotras, las mujeres perredistas, nos hemos declarado en nuestro partido como un partido feminista y eso significa que vamos a abrazar esta reforma y vamos a caminar con estas colectivas para que esta iniciativa ciudadana llegue a esta legislatura muy bien, pero muy bien fundada, pero más allá de ello, muy bien abrazada por las mujeres en nuestro país. Sean todas bienvenidas a esta, su legislatura de la paridad de género. Cuentan con nosotras y tengan la certeza que no les vamos a fallar. Muchas gracias, diputada, vicecoordinadora de la fracción del PRD. Y en ese orden, porque tenemos otra muy valiosa vicecoordinadora en la Jucopo y esperamos que muy pronto esa Jucopo también se convierta en coordinadoras de fracciones, porque la paridad va hacia allá y la propia, ya no nos conformamos con tener en turno a veces con presidentas, sino también coordinadoras de la bancada. Toca el turno de la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional en esta legislatura. Le damos la voz a la diputada Blanca Alcalá Ruiz. Adelante, diputada. Muchas gracias. Pues nuevamente sean todas ustedes bienvenidas a este espacio de la Cámara de Diputados. Hacer de verdad extensivo el reconocimiento que les tenemos a todas y a cada una de ustedes. A quienes en esta oportunidad han hecho uso de la voz, Heréndira, a la presidenta de la barra de abogados y abogadas, a Claudia de Buen, nos da mucho gusto que además esté presidiendo este importante órgano. Por supuesto también a una exdiputada brillante y valiosa para el tema de las mujeres como es Lorena Villavicencio, y a quienes no han hecho uso de la voz, pero que su lucha es permanente o ha sido permanente, como es el caso de Patti Olamendi y de muchas más que nos acompañan en esta oportunidad. Retomar las expresiones que aquí han dicho mis compañeras diputadas de distintas expresiones, a la secretaria general del PRD también, que se encuentra con nosotros. Y en ese sentido, en ese orden, primero señalarles el interés y el acompañamiento que el Grupo Parlamentario del PRI, aquí hay varias de mis compañeras, tenemos para esta iniciativa que ustedes han estado presentando. Sin duda, como aquí ya se ha expresado, forma parte de nuestra responsabilidad legislativa de todos los grupos parlamentarios y de manera particular confesarles que forma parte de la agenda legislativa del PRI. De hecho, hemos presentado ya iniciativas que van relacionadas con este esfuerzo que ustedes hoy presentan de 3 de 3 y en ese sentido ratificar nuestro compromiso para que efectivamente se pueda no solamente acompañarles en los siguientes días desde nuestros estados y desde nuestras esferas de participación, sino sobre todo comprometer la responsabilidad de nuestra tarea legislativa para que efectivamente pueda tener un buen curso, un buen desahogo esta iniciativa ciudadana que tiene que ver precisamente con la 3 de 3, la idoneidad, la elegibilidad y la probidad de todo aquel que aspira al poder y poder del que definitivamente las mujeres hoy estamos totalmente convencidas que tenemos que compartir. Auguro que de la misma manera en que se legisló en su momento la paridad total, pueda efectivamente llevarse la paridad en todo lo que implica precisamente esta iniciativa de 3 de 3, en todos los espacios de decisión, en todos los niveles donde estén participando los hombres y las mujeres. Necesitamos recuperar el ejercicio de la ética y, por supuesto, el ejercicio del respeto. Cuenten con nosotras y estoy segura que esa será también la expresión de muchos de los demás grupos parlamentarios aquí representados en este espacio legislativo. Muchas gracias y pasaremos a recibirla, a firmarla y, por supuesto, a acompañarlas. La gente se pregunta, ¿y esas quiénes son? Somos las mujeres defendiendo la nación. Claro que sí, Salomón. Y queremos una nación libre de violencia y libre de todos los agresores. Muchas gracias, diputada Blanca Alcalá, y de toda la fracción que representas. Por supuesto que saludamos a tus compañeras diputadas que se encuentran aquí presentes con nosotras. Vamos a recibir las preguntas. Vamos a dar celeridad a esto. Hay el uso de la voz de una diputada más, de una fracción más, y el cierre de nuestra compañera
Patricia Olamendi Torres. Quiero darle el uso de la voz a una permanente luchadora social, compañera de distintas causas, exgobernadora, hoy diputada federal y por la bancada de Movimiento Ciudadano en su calidad de diputada. Adelante, compañera Amalia García Medina. Muchas gracias. Puedo decir, porque lo decimos las mujeres, que lo que se requiere es una revolución muy profunda en el planeta. Se ha hablado de la revolución del medio ambiente. Por supuesto, estamos al borde de un cataclismo. Hay otra revolución que es la que cambiaría la vida de los hombres y de las mujeres y de los hombres, de las niñas y de los niños. Es la revolución que ponga en el centro el interés y todos los derechos plenos para las mujeres. Por eso esta iniciativa en la que están organismos de sociedad civil, las colectivas feministas, presentando esta iniciativa 3 de 3, en la Cámara de Diputados y en la sociedad, tenemos que estar presentes. Esta crisis civilizatoria es insoportable. No puede ser que quien aspire a estar en un espacio de poder y de decisión público sean personas que no tengan compromiso con el respeto pleno a los derechos humanos, empezando por el respeto a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y los niños. Por eso la 3 de 3 es fundamental. Es el mínimo, el piso mínimo para que en este país se respeten los derechos humanos de las mujeres, el mínimo. Que ningún deudor alimentario esté en un espacio de decisión. ¿Cómo podría tomar decisiones en favor de la comunidad y de nuestro país un deudor alimentario que no garantiza los recursos para sus hijas y sus hijos? ¿Cómo podría estar en un espacio de decisión? ¿Cómo sería aceptable? ¿Cómo tolerar que alguien que es un hostigador pudiera estar en un espacio de decisión? ¿Cómo aceptar, cómo tolerar, cómo resistir, y no lo queremos hacer, que alguien que es un violentador, un agresor, esté en un espacio de decisión y de poder? Por eso la 3 de 3 es fundamental. Y por eso en esta Cámara de Diputados, las diputadas de todas las fracciones parlamentarias, y esperamos que también muchos hombres, se adhieran a esta determinación, que se convierta en ley, que se convierta en un mandato, que se convierta en una nueva forma de vivir en la que se respete a las mujeres. Muchas gracias. No se nos vayan porque tienen que firmarla. Para terminar y dar paso a las preguntas y los medios de comunicación, y antes de que se retiren las legisladoras, porque hoy la vamos a asignar todas las que estamos aquí, damos el uso de la voz a nuestra compañera, destacada abogada y feminista, Patricia Olamendi Torres. Adelante, Pati. Muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, diputadas, nuestras diputadas. Queremos que sigan siendo nuestras diputadas y sobre todo que marchemos juntos en la agenda por la igualdad, por el respeto a los derechos humanos y por la no violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Pedirles a todos los medios que nos apoyen, que difundan nuestras propuestas, que se sumen a todas México con el hashtag 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, que suscriban la iniciativa ciudadana. En lo que estamos aquí, en varios estados de la República, están iniciando a través de mesas en lugares públicos la suscripción de la iniciativa. Están aquí presentes compañeras de Coahuila, de Hidalgo, de Morelos, de Puebla, del Estado de México, de Tlaxcala, de Michoacán, de Querétaro, creo que de Guanajuato también, Oaxaca también. Entonces decirles que, y Ciudad de México, por supuesto, de Iztapalapa para el mundo, decirles por favor que se sumen. Hoy iniciamos la campaña, ayúdenos a difundir. No podemos confiar ni en agresores sexuales, no podemos confiar ni en golpeadores de mujeres, no podemos confiar en deudores de pensión alimenticia, no los queremos en el gobierno. Vamos a seguir sacando carteles con su nombre como lo hicimos en la campaña electoral.
No queremos otro diputado Huerta que no lo puedan desaforar por la complicidad de diputados y diputadas en este Congreso. No queremos hombres que sigan abusando del poder. Vamos por ellos, vamos a difundir sus nombres, vamos a difundir sus fotografías, vamos a exhibirlos. Ya basta de tanta violencia e impunidad. Súmense a nuestra causa, firmen la iniciativa, súmanse y difundan la iniciativa. Hagamos posible un México más decente, más humano, más libre y sobre todo un México donde las mujeres podamos transitar seguras y desarrollarnos plenamente. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. A continuación recibimos todas las preguntas de los medios de comunicación que se tengan y también pasaremos a esta firma inicial, al arranque de las firmas que iniciará con las diputadas federales aquí presentes de esta iniciativa y vamos a recibir las preguntas. Por favor, Guille, a tus órdenes. La primera pregunta es con Claudia Bolaños de Contrarréplica. No escuchamos. Ahí está. ¿Sí se oye o no se oye? Sí, ¿verdad? Buenas tardes a todas. Quiero preguntarles, por favor, si nos pueden comentar cuándo van a empezar la recabación de las firmas, cómo lo van a hacer, en qué estados, si las mujeres que quieran participar también lo pueden hacer de manera electrónica para que nos digan en dónde pudieran sumarse. También quisiera preguntarles, comentaban que en la legislatura pasada no hubo... Claro que sí. Decir claramente que iniciamos en este momento la firma y de hecho solicitamos vayan turnándose para poder signarla las diferentes diputadas. Ya estamos aquí dando el arranque. Estos formatos los van a conseguir a través de la plataforma Todas México. En Twitter estamos como @todasmx, en Facebook todasmx, en Instagram todasmx, al correo todasmx@gmail.com. Sigan el hashtag 3de3 versus violencia. Los formatos van a ser descargables para que si yo quiero ser promotora de la 3de3, descargue mi formato y vaya por firmas con mis colonias. Estaremos en todos los lugares. Bienvenidas las firmas. Diputadas, por favor. 3de3 contra la violencia. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahorita vamos a firmar y sí, claro que va a dar su posición la exdiputada Villavicencio. Tenemos una última pregunta. Claro que sí, otra pregunta. Alfredo Flores de Newsmaker. Claro que sí. Sí, lo va a contestar, pero están asignando. Adelante la pregunta. A ver, sobre todo también para Morena y Villavicencio. Pues Morena, que se esperaba que fuera un partido, bueno, sí, como decía que no. Es un partido que se supone que iba a estar más con las mujeres y sin embargo hemos visto muchos reveses para el sexo femenino, o sea, quitaron guarderías, bueno, a sus candidatos les dicen corcholatas, ponen candidatas que detrás de ellas están hombres, como ya los mencionaron. Entonces, ¿cómo van a lograr que se logre esta iniciativa en esta legislatura, que ha sido más golpeado el sexo femenino que cualquier otro, que incluso peor que la pasada legislatura y que otros años, porque el trabajo les ha costado llegar aquí a todas ustedes, no ha sido de gratis, han luchado mucho. ¿Cómo les van a hacer? ¿Cómo van a convencer a sus compañeras de Morena que votan todo, sin fijarse, que dañan mucho los derechos de las mujeres, las lesionan, las hieren, por seguir a una sola persona? Por favor, si... Claro, va a contestar la exdiputada Lorena el tema de la escuela de tiempo completo con respecto al tema de lo que esperaríamos de Morena. Damos el uso de la voz a nuestra compañera Lorena, sin embargo, centrándonos en este tema
de lo que esperamos de esta fuerza política para y en consecuencia con nuestros derechos humanos en general. Adelante, Lorena. Sí, quisiera nada más limitarme a contestar lo que en este momento se está discutiendo. Desde luego yo comentaré directamente el tema de las escuelas de tiempo completo. Seguramente intuyen cuál es mi respuesta y decirles que justamente porque no queremos someter esta iniciativa a ningún tipo de resistencia, estamos planteando una iniciativa popular y una iniciativa ciudadana. Esto quiere decir que estamos acudiendo a un instrumento de participación ciudadana para que, logrando un determinado número de firmas, que no son pocas, son las mismas que se piden para los otros ejercicios, es el 3%. Del padrón electoral. Entonces vamos a un verdadero ejercicio y nos parece que es muy importante hacerlo para que las mujeres se apropien de esta iniciativa y esto se convierta en una gran exigencia y obligación de quienes hoy son integrantes del Congreso de la Unión para que se hagan las modificaciones constitucionales correspondientes. No vamos a permitir que las posiciones machistas, que este pacto de impunidad que existe entre los hombres se mantenga. Por eso acudiremos a todas las mujeres del país en todas las latitudes para que se suscriba y logremos el 3% en este gran instrumento de participación ciudadana. Esa sería la respuesta puntual. Y nada más, las escuelas de tiempo completo, nadie que se llame feminista, que esté defendiendo los derechos de las mujeres, puede estar en contra de una política pública que lo que busca es fortalecer o garantizar la autonomía de las mujeres y también el interés superior de la niñez. Esos serían dos elementos básicos y obviamente también estamos por la desfeminización de los cuidados, que también fue bloqueada esta iniciativa en el Senado de la República y muchas de quienes están aquí fueron autoras con otras diputadas para que se lograra esta reforma constitucional de reconocimiento al derecho al cuidado. Sería todo. ¿Le pongo la mano? Ahí vamos. Bien, desde el 19 de octubre, y ahorita para complementar con nuestra compañera Pati, desde el 17 de octubre, en la conmemoración del aniversario del voto de las mujeres, fue la presentación de la iniciativa y de la fuerza política Todas México, como eso, como fuerza política, porque somos la principal fuerza política de este país, las mujeres. Y que se escuche claro, las mujeres y el feminismo somos el movimiento más progresista, más revolucionario, más democrático hasta nuestros días de manera vigente. Sabemos lo que implica un partido político y conocemos la ley y en el 2027 hablaremos de lo propio. Pero en este momento, como fuerza política, somos una fuerza que logrará que esta iniciativa sea popular y próximamente ley, y eso le toca a las fuerzas políticas hoy representadas en este Congreso. Para complementar este tema rumbo a un partido político feminista, cedo el uso de la voz a la doctora Patricia Olamendi. La respuesta es sí, vamos por un partido político de todas y se llama Todas México, pero los tiempos electorales ahorita no nos permiten hacer los trámites ante el INE. Lo haremos en su momento. Con respecto a la situación actual, creo que es evidente, entre el feminismo y el gobierno actual no hay una relación, no hay ninguna relación. Hay un abuso de poder reiterado contra las feministas.
y hay un retroceso serio, grave, en materia de derechos humanos de las mujeres y de las niñas y los niños. Por eso queremos ser una fuerza política con representación propia. No se vale que los partidos políticos sigan sometiendo al interior a las mujeres y que las mujeres tengan que portarse bien para que los partidos políticos las apoyen. Vamos por una fuerza feminista de todas México para representar los intereses de todas las mujeres. Y eso está claro, por supuesto, y gracias al gobierno que nos ha permitido crecer y que nos ha permitido agruparnos y que nos ha permitido tener una agenda común y que hoy en día vamos por ella. Al final de cuentas, tantas agresiones ha tenido una respuesta y la va a seguir teniendo del movimiento feminista. No estamos a favor de la política actual, ni la vamos a respaldar en materia de derechos humanos de las mujeres. Los partidos políticos que defiendan a las mujeres, que se sumen a la agenda feminista, serán respaldados por nosotros. Muchas gracias. Agradecemos, si no hubiera otra pregunta, agradecemos su presencia, su difusión. Son aliadas y aliados para nosotros permanentemente los medios de comunicación. Agradecemos a las asistentes y les invitamos a quien desee firmar. En este momento puede pasar a hacerlo. Aquí están los formatos en físico de una vez, antes de que puedan ser posteados de manera electrónica. La 3 de 3 va, será ley y ningún agresor al poder. Todas arriba con la señal, compañeras, para cerrar esta conferencia de prensa. Y será ley. Y todas México, por supuesto que hoy es una fuerza política que próximamente será el primer partido político feminista.